Continuamos en presencia del Señor y voy a pedirle al Señor su santa palabra para hacer esta reflexión sobre la familia. Y voy a leerles a ustedes de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, desde el versículo 14. Y dice: fidelidad a la Sagrada Escritura. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y creído, ya que sabes de quiénes lo aprendiste y por qué desde niño conoces la Sagrada Escritura, que puede darle la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia, con el fin de que el hombre de Dios esté bien dispuesto, preparado para toda obra buena. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que va a juzgar a vivos y muertos, por su manifestación, por su reino, te advierto seriamente: predica la palabra, insiste con ocasión y sin ella, reprende, reprocha y exhorta siempre con paciencia y doctrina, pues vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus pasiones para halagarse el oído. Cerrarán sus oídos a la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sobrio en todo, sé recio en el sufrimiento, esfuérzate en la propagación del Evangelio, cumple perfectamente tu ministerio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues para mí es una alegría grande poder compartir con ustedes que en este ministerio se dedica a la familia, y sabemos que la familia pues es precisamente el centro de nuestra fe, porque es en la familia de Nazaret donde encontramos la cuna de nuestro Salvador, y el Señor muy específicamente nos consagró la familia desde su primer milagro, y por eso ese primer milagro de las bodas de Canaán nos dijo todo, porque a pesar de que el Señor le dijo a su propia madre que todavía no era su tiempo, porque obviamente Dios tiene un plan perfecto y todo se da en su tiempo, sin embargo, la Virgen María se le dio una posición tan importante como ser humano, por ser la nueva Eva de la nueva creación en Jesucristo, que el Señor accedió a lo que ella le solicitó. Y hay algo muy hermoso en ese pasaje de las Escrituras de las bodas de Canaán, y es que la Virgen María le pide al Señor ya directamente un milagro, porque ella sabía de dónde iba a sacar Jesús vino, si él no había llevado vino, y cómo pensó ella que él iba a solucionar eso, si él pues no era la persona indicada para que le pidieran vino para tantísima gente. Entonces obviamente que si uno lee entre las líneas se da cuenta que la Virgen le estaba pidiendo un milagro y sabía que lo podía hacer. Y ustedes saben que eso es lo que nos demuestra a nosotros, que la Virgen, en ese silencio de Dios, de toda su vida privada, que fueron 30 años, la Virgen conocía perfectamente quién era Jesús y sabía que Jesús podía hacer cosas extraordinarias, porque era Dios. Por eso le pidió algo tan grande. Sin embargo, el Señor le contesta: ¿qué es contigo, mujer? Mi tiempo no ha llegado todavía. Y la Virgen María le ordena a los servidores, sirvientes, que hagan lo que Él les diga. Es que es increíble cómo ella no aparece desobedeciéndole al Señor, pero aparece en una forma
diciéndole a ellos que Jesús los va a mandar a hacer algo. O sea, es algo tan subliminal en la forma en que la mamá de todas maneras le dice a Jesús que tiene que hacer ese milagro. O sea, se lo pidió, pero en la forma más increíblemente obediente. Es como el amor de una madre que no le da permiso a uno para no hacer lo que ella le pide, pero que se lo logra sacar a uno con un amor y una perfección increíble. Y por eso, dentro de ese regalo tan increíble que es el milagro de las bodas de Canaán, nos damos cuenta que hay ahí entre María y Jesús la relación entre madre e hijo en lo humano, y también la relación entre divinidad y humanidad en una mujer que tenía todas las gracias y que podía decirle a Dios, deme esto. Y encontramos que ella solo pide algo que es extraordinariamente bueno para sus hijos, y el Señor se lo concede, a pesar de que está, según las Escrituras y según esa conversación entre los dos, se ve que está fuera del tiempo, no está en el tiempo. Pero lo mismo encontramos en pasajes donde Moisés le pide a Dios cambiar su voluntad, porque él está dispuesto a castigar al pueblo, y Moisés le pide que no, y le ruega, y el Señor accede a lo que Moisés le pide. Entonces nos damos cuenta que la voluntad de Dios se puede cambiar con la oración, con la intercesión, y precisamente ese milagro de las bodas de Canaán nos localiza a nosotros en lo que es la familia, en la nueva creación en Jesucristo, un cambio gigantesco, porque sabemos que en la ley mosaica el hombre se podía casar muchas veces y dejar a su esposa simplemente con darle un documento de libertad que se registraba en el templo, y quedaba libre la mujer y el hombre de la mujer, y lo hacía el hombre mismo sin necesidad de preguntarle a nadie nada. Él solo podía hacer eso, porque la mujer prácticamente desde el pecado original, desde el destierro, era esclava del hombre y no tenía ningún derecho. Siempre tenía que caminar atrás del hombre y era lo que el hombre dijera. La mujer no tenía voz. La mujer recibe su libertad de nuevo con Jesucristo, cuando el Señor aparece hablando con la samaritana, cuando el Señor habla con las mujeres que están endemoniadas y las libera y las considera y las trae como discípulas suyas. Muchas de sus discípulas que andaban con el Señor eran mujeres que antes habían tenido una vida muy desobediente. Sin embargo, el Señor no solamente las liberó de los demonios, sino que las hizo discípulas, y fuera de eso las hizo santas. Entonces, en esto nos damos cuenta cómo en la nueva creación en Jesucristo, esas bodas de Canaán marcan la plenitud de la ley, donde el hombre ya recibe de Jesús una confirmación de algo mucho más grande, que es lo que Dios une, no lo puede separar el hombre, excepto en adulterio. Y sabemos que lo que Él quiere decir con eso es que en un matrimonio que ocurre el adulterio, la persona ofendida puede separarse del cuerpo, pero nunca más se puede volver a casar, a no ser de que la iglesia le anule su matrimonio, porque la iglesia tiene la llave para atar y desatar. Pero el Señor le da cumplimiento a la ley. Cuando el Señor Jesús está en esas bodas de Canaán, nos consagra el matrimonio, y lo consagra convirtiendo el agua, que es nuestra purificación y nuestro bautismo, lo consagra con ese vino, en vino que es su sangre. O sea, Él le coloca sangre al agua. Eso es lo que sucede con la redención. Quiere decir que Él redimió el agua. Ustedes se dan cuenta que la iglesia utiliza sacramentales, y en los sacramentales encontramos algo muy digno de meditar profundamente, y es que el agua es una criatura, pero como es criatura, pues tiene el espíritu de la naturaleza. Ustedes saben que en el pecado original cayó el hombre y cayó la creación también, por lo tanto cayó toda la naturaleza. Entonces el agua también se encuentra caída. Por eso es que cuando se quiere convertir el agua, que es una criatura, en una criatura espiritual que actúa contra el espíritu del mal, la tienen que exorcizar. Entonces el sacerdote exorciza el agua, y el agua queda con el Espíritu Santo,
le ocurre lo mismo que nos pasa a nosotros, que primero somos unas criaturas naturales, seres racionales, pero no necesariamente estamos libres del pecado original. Y para que seamos libres del pecado original con el que nacimos, que es la misma maldición que tiene la creación entera, tenemos que ser exorcizados por la iglesia, es la única que puede hacerlo. Entonces cuando nos bautizan, nos exorcizan del espíritu de la naturaleza. Entonces ya no nos gobierna el espíritu del mundo, de la naturaleza, sino que tenemos al Espíritu Santo. Por eso es que el matrimonio en las bodas de Caná, con convertir el agua en vino, el Señor lo que hizo fue que exorcizó el agua, le dio su sangre, la convirtió en el mejor vino de todos y bendijo ese matrimonio con el cumplimiento de la ley, que es: ya no pueden separarse como se separaban antes, porque Él mismo trae esa ley y establece un matrimonio nuevo, un matrimonio en su nueva creación en Jesucristo, que es con una ley que está directamente amparada en Dios, y el hombre no tiene poder para tomar decisiones de separarse, ya no puede hacer eso. Y la mujer tiene los mismos derechos que el hombre, porque ya, como en la primera carta de Corintios, San Pablo nos explica cuando habla del matrimonio, y habla de que el hombre se le debe a la esposa y la esposa al hombre. Cada uno tiene que entregársele al otro, el uno le pertenece al otro, ambos se pertenecen, y ninguno de los dos tiene más derecho que el otro. Tienen los mismos derechos y las mismas responsabilidades, lo cual no existía antes de la encarnación de Jesucristo, porque la ley de Dios a través de Moisés, esa ley mosaica, no le daba ningún poder a la mujer. La mujer no podía entrar al templo, la mujer no tenía absolutamente nada que opinar, nada. Por eso es que desde el destierro la mujer quedó como en un ayuno, el ayuno de Eva, que queda en silencio sin poder ninguno. Ese pasaje de la Samaritana es un pasaje extremadamente trascendental en la relación entre Dios y la mujer, porque Él, primero que todo, le muestra a esa mujer samaritana cómo es que todos esos hombres que ella tuvo, ninguno había sido su marido. Entonces, en esa forma, Dios establece también muy claramente que de la única manera que una mujer puede llamar marido a un hombre es si ha consagrado ese matrimonio sacramentalmente con el Señor. Es de la única manera, al contrario, no es su marido. Por eso le decían, ni siquiera, ni has tenido 4 o 5, no sé cuántos eran, y ninguno de esos es tu marido. Y entonces, cuando nosotros nos damos cuenta cómo se constituye la familia, con los milagros tan grandes que el Señor hace para constituirla, encontramos en la familia la iglesia, porque precisamente el don espiritual de la encarnación de Jesucristo a través del anuncio del ángel a la Virgen María, que es el sí de María, tiene algo tan importante para nosotros descubrir, que es, por ejemplo, el poder que tiene el Santo Rosario por el Ave María. Cuando el arcángel San Gabriel se le manifiesta a la Virgen María, inmediatamente la Virgen María le responde al arcángel que he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En ese instante queda embarazada la Virgen, y queda embarazada de un espíritu. Ustedes saben que estamos hablando de un ser humano que nació sin pecado, sin mancha, pero es un ser humano, como nosotros. Y se pueden imaginar lo difícil que fue para la Virgen María saber que está embarazada de un espíritu y que nadie le va a creer. ¿Quién le va a creer? Y en la religión judía, una mujer embarazada sin casarse la apedreaban a muerte, porque era una mujer pues, que rompió todas las leyes posibles. Era el pecado más grave que había. Y entonces el misterio de la familia en la nueva creación en Jesucristo nace en forma sobrenatural, porque el embarazo de María es sobrenatural, y el nacimiento de Jesús es igual que la encarnación del Señor, es también sobrenatural. Ustedes saben que la palabra de Dios nos dice, fue engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Por lo tanto, es Dios que se posa en la carne de una mujer que fue preparada desde la eternidad con las manos de Dios para que fuera el recipiente de la divinidad, o sea, virgen,
y el profeta Isaías nos anuncia de que es una virgen y permanece virgen. Quiere decir, el parto del Señor no fue un parto con dolor, no fue un parto donde desfloró la virgen. El Señor no nació así. Obviamente que para que ella sea virgen y permanezca virgen, no nació como nacemos nosotros. Fue un parto sobrenatural. Y estos son precisamente todos los errores teológicos del protestantismo y del cristianismo, de las modernas teologías de hoy, que hay inclusive dentro de la Iglesia Católica, mucho hereje, donde consideran que la Virgen no era virgen o no quedó virgen. Y se podrán imaginar que para que nosotros podamos hablar de la familia, tenemos que hablar de la concepción de Jesús, cómo nació Jesús, para que entendamos la nueva familia. El hogar sin mancha, el hogar donde no hubo pecado, es el hogar de Nazaret, la familia de Nazaret. Por eso para nosotros el hogar de Nazaret es nuestra cuna. Cuando uno quiere consagrar su familia y su hogar, siempre lo debe consagrar en el hogar de Nazaret, consagrárselo a José y María, porque es que ese es el hogar que Jesús constituyó para que nosotros nos salváramos. Ese es el hogar de nuestra salvación, el hogar de José y María. Entonces para nosotros el hogar, la Sagrada Familia, es nuestra guía, nuestra cuna, nuestra luz en la familia. Familia que se consagra a la familia de Nazaret, es una familia que tiene conciencia del Redentor, conciencia redentora. Por eso es tan importante descubrir de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces. Las raíces del cristianismo en la familia son la familia de Nazaret, esas son nuestras raíces. Ahí comienza todo. Y la consagración de esa familia como matrimonio son las bodas de Caná, que es donde la Virgen María establece con Jesús públicamente una relación sobrenatural y la revela públicamente, porque esa conversación entre los dos nos explica a nosotros muchos misterios. Primero, es claro, absolutamente claro, que la Virgen y Jesús sabían perfectamente quiénes eran. No, eso no fue que la Virgen estaba descubriendo poco a poco que Jesús era Dios. No, es que la Virgen sabía que ese hijo era Dios, porque le estaba pidiendo un milagro impresionantemente grande. Solamente lo puede hacer Dios, lo que ella le pidió cuando les dijo se les acabó el vino. Ustedes saben que en ese milagro ella no le está diciendo vayas a comprar vino. Jesús no creo que nunca ha cargado ningún dinero en su bolsillo, y encima de todo no era la persona para hacer eso tampoco. Ellos no eran los invitados ricos de la boda, nada que ver con eso. Esta era una familia muy humilde, de muy pocos recursos. Se puede ver claramente quién es la familia de Nazaret y por qué Dios permitió eso tan sencillo, tan humilde como el templo de nuestra redención, esa familia. Y esto lo debemos tener claros porque nosotros no entendemos a veces lo trascendental de la familia cristiana, y para que nosotros podamos descubrir quiénes somos como hijos de Dios en la familia de Cristo, tenemos que localizarnos de dónde venimos, y nosotros todos como cristianos venimos de la familia de Nazaret. Esa es nuestra cuna, nuestro nacimiento, la redención. Entonces, una mujer que esté buscando santificarse y que tenga vocación de madre, vocación de esposa, esa mujer, el único modelo que puede tener es la Virgen María. Yo siempre le digo a las señoras, cuando usted se levante y se mire en el espejo, piense muy bien a quién se quiere parecer. Si quiere parecerse a la Reina Isabel o a la Virgen María, ¿no? ¿A cuál de las dos? Porque en realidad, si nosotros estamos conscientes de lo que es el hogar de Nazaret y la familia de Dios, entonces el modelo de una mujer es María. Y si el hombre quiere realmente santificarse y quiere entender qué es lo que Dios le pide como esposo, pues el ejemplo es San José. Y ahí está esa humildad, ese silencio, esa obediencia, esa sencillez y esa sabiduría. Porque si algo hay en la familia de Nazaret es la plenitud de la sabiduría. ¿Y por qué se dice eso? Es sabia la familia de Nazaret porque no hay pecado. O sea, para que no haya pecado tiene que haber sabiduría. ¿Cuándo es que un hombre renuncia al pecado y se dedica a preocuparse por serle obediente a Dios en todo? ¿Cuándo? Cuando la sabiduría de Dios inunda su corazón y ya se vuelve sabio. El que es sabio evita el pecado.
El que es sabio le teme al pecado, le huye al pecado, que está aterrado con el pecado. Esa es la sabiduría. Y precisamente si algo hay en la familia de Nazaret, es sabiduría. La Virgen tiene esa obediencia incondicional, San José ese silencio, esa obediencia. Además el misterio de Dios que se lleva a San José antes de que Jesús entre en la vida pública. Se lo lleva muy temprano. ¿Y por qué? Una de las razones por las cuales el Padre Celestial se lleva a San José antes de que Jesús entre en la vida pública es porque Jesús siempre, todo lo que predica lo dirige al Padre. Y si él hubiese tenido a su papá putativo, su padre putativo al lado de él, ustedes se imaginan la burla y la dificultad, que él hable mi padre y el padre de él estaba al lado. Entonces obviamente que San José se lo llevó el Padre Celestial para que el Padre pudiera ser el Padre Celestial. Y sin embargo, cuando Jesús predicó en su tierra, en Nazaret, se burlaron de él sus parientes, porque cuando él hablaba del Padre, todos decían, ¿acaso su padre no es José, el carpintero? Era el único sitio que sabían eso, pero ahí se burlaron de él. Por eso es que en esa tierra no hizo ni siquiera un milagro el Señor, en su propia tierra, porque nadie creía en él, porque no entendían qué era lo que estaba hablando. Ellos no entendieron nada, porque obviamente era demasiado grande para ellos. Es que era muy difícil. Si ellos lo conocieron de niño, lo vieron crecer, lo vieron en esa familia, nadie supo que fue concebido por el Espíritu Santo. Eso no lo contaron, eso era simplemente el hijo de José, y esos secretos estaban entre ellos. Por eso la Escritura dice que María guardaba todas las cosas en su corazón. Entonces se sabía que eso no era público. La concepción se revela a nosotros en el Evangelio, porque se revela de boca a boca después de que Jesús ya ascendió al cielo, y estos secretos se empiezan a descubrir todos, que son los secretos de nuestra fe. Y nos damos cuenta que Dios tiene un plan misterioso con estas cosas, porque el mismo Jesús, cuando curaba a gente, les pedía que no le contaran a nadie, porque él quería hacer eso en esa forma. Sin embargo, pues ya sabemos que nadie se aguantaba el secreto, y los que eran curados de tantas enfermedades horribles saltaban a contarle a todo el mundo. Entonces, cuando nosotros hoy pensamos qué hay de nosotros con relación a la familia, nos encontramos con la tristeza tan grande que vivimos hoy en esta cultura en que nacimos, que es una cultura de la muerte, donde la familia ha sido lacerada, pisoteada, burlada, destruida. Es que cada uno de nosotros, con toda seguridad, que cuando miramos alrededor a nuestra propia familia, nuestros propios parientes, nuestros propios amigos, lo que vemos en abundancia son familias disfuncionales, gente separada, gente viviendo en unión libre, gente egoísta que no le interesa ni siquiera tener hijos, o que piensan que tener un hijo es un gran evento y ya no quieren más porque supuestamente no tienen cómo sostenerlos. Y quién sabe cuántas historias extrañas hay entre lo disfuncional que es la familia de hoy. Es una tristeza increíble lo que sucede en nuestra sociedad, que es totalmente anticristiana, inclusive dentro de la gente que está en la iglesia. Nosotros hoy con mucha naturalidad escuchamos a un católico, una familia católica, hablar de la familia como si fueran paganos, en la forma en que planean sus hijos, en la forma en que viven su matrimonio, en la forma en que se separan y se unen con otros. Y hay gente en la iglesia que está en unión libre y está en la iglesia, y encima todos se ofenden porque no les dan comunión, y quién sabe cuántas otras cosas suceden dentro de la disfuncionalidad que hay en nuestra vida cristiana de hoy. Y lo que tenemos que entender cuando hablamos de la familia es que la familia está constituida en Jesucristo con el ejemplo de José y María. Esa es la familia. Si usted quiere saber qué es la familia, miren ustedes la obediencia de José y María. Es una familia santa, en obediencia perfecta a la iglesia, viviendo un misterio insondable, porque ustedes saben que si el arcángel San Gabriel no se le hubiese aparecido a San José en sueños y le hubiese revelado por qué María estaba embarazada, San José la hubiese abandonado, porque él en silencio la iba a dejar para que no la mataran, pero él se iba a ir, él no se iba a quedar con ella. El arcángel tuvo que aparecerse. Y dense cuenta también de un milagro increíble acá, para que nos demos cuenta de quién estamos hablando acá,
cuando hablamos de la familia. La Virgen María habló con el arcángel San Gabriel cara a cara, como estamos hablando nosotros. Así se le apareció, porque en la escritura no dice que el arcángel se le apareció en sueños a María. No, se le apareció, así se le apareció nomás. O sea, ella, por ser una mujer sin mancha, resistía la presencia de un ángel cara a cara. Sin embargo, San José se le tuvo que aparecer en sueños, porque si no se le hubiera aparecido de la misma forma que a María. Eso tiene un orden sobrenatural. Entonces, nosotros nos damos cuenta en el lenguaje de Dios, a través de los espíritus, cómo es que el Espíritu de Dios se le manifiesta a un ser humano siempre en forma de éxtasis, y de lo contrario no podría manifestarse. El éxtasis normal, más natural, es un sueño, que es más que todo una visión, porque hay sueños que prácticamente son digestivos, ¿no? Que son reacciones orgánicas del hombre, que se traducen en imágenes, porque nuestra mente todo lo dibuja, y por eso hasta una indigestión la convierte en imágenes, la mente nuestra, porque así es como si todo lo que sucede en nuestro organismo, todo lo que sucede en nuestras pasiones, sentimientos, nuestras ideas, es dibujado por la imaginación. Entonces, en la noche muchas veces vemos la pantalla de nuestra imaginación, que es como si tuviéramos un monitor que lo podemos ver en la noche, y esto es lo que se llaman comúnmente sueños. Por eso es que el eclesiástico dice que es tonto el que interprete sus sueños, porque ¿cómo va a interpretar usted la pantalla de su propia imaginación? No puede, porque es una proyección de su propio organismo, de su propia mente, de sus propias ideas, de sus propios miedos, de tantas cosas se proyectan en la pantalla, donde se dibuja toda su vida, y la dibuja usted mismo con su propia imaginación. Por eso los sueños no se pueden interpretar, y la gente que interpreta sueños pues son adivinos que lo que hacen es engañar. Pero las visiones son una manifestación directa a través del intelecto que se proyecta en el hombre, y es manifestación de Dios. También el demonio hace las suyas con la imaginación del hombre, se le proyecta también en visiones satánicas, y le trae visiones al hombre que son equivocadas para confundirlo o para atormentarlo. Entonces, en la Virgen María vemos el ejemplo de lo que es el discernimiento de espíritus. El arcángel se le apareció a la Virgen, se le apareció, y a San José le habló en sueños. Pero esa construcción divina del hogar de Nazaret es el ejemplo que Dios nos da a nosotros de cosas muy trascendentales. Lo importante que es el curso legal de las uniones. Nosotros tenemos que unirnos legalmente ante Dios para que tengamos la bendición. Si el agua no es exorcizada, no asusta al espíritu del mal, no es agua bendita. Si usted lanza agua sin bendecirle a lo que parece ser espíritus, a lo que parece ser demoníaco, no le hace nada, porque esa agua no tiene el espíritu de Dios. Lo mismo, si usted está en unión libre y pretende recibir bendiciones de Dios sobre esa unión, no las puede recibir porque ese hogar no está bendecido. O sea, esa relación humana, la carne, no la han exorcizado. Es que si usted se va al altar del Señor y lleva hombre y mujer ante Dios, en ese momento esa carne, que es una carne corrupta, que es una carne que es producto del pecado original, tiene que ser exorcizada con la bendición de la iglesia para que quede libre del espíritu de la naturaleza, y todo lo que hagan en esa unión sea bendición, sea bendito, y en ese momento sale el diablo. Y esto es el sacramento del matrimonio. Por eso la familia solo está constituida en el sacramento, nada más. No existe otro tipo de familia. Por eso es que en este mundo disfuncional en que vivimos hoy tenemos matrimonios entre hombres y mujeres, y pronto tendremos matrimonio con animales también, porque el bestialismo está ya pronto a ser aprobado también en algunos países, y vienen cosas muy espantosas cada vez más. Pero no se trata de hablar de historias de terror, pero sí es hablar de la familia, es acordarnos que la familia está constituida en Jesucristo en una forma muy específica, y no hay otra posibilidad alguna de que nosotros podamos recibir ninguna bendición de Dios si no estamos obedientes a lo que Él estableció como matrimonio y lo que bendijo en el misterio del agua y el vino,
que es agua y la sangre. Ustedes saben que hay 3 testigos que son agua, sangre y espíritus, ¿cierto? Y nosotros tenemos que tener en cuenta que la consagración de las bodas de Canaán es perfectamente la entrega del Espíritu Santo, que se hace especies con el agua, el vino y el espíritu, y reúnen esos elementos para la procreación en Jesucristo, que quiere decir la familia bendita que le da hijos a Dios para que se complete la economía de la salvación antes de que Jesucristo pueda regresar. Esos son los frutos del hogar, los frutos del matrimonio. ¿Sabe que cuando un matrimonio constituido en Dios le da hijos a Dios, le entrega almas que van a completar el número de los escogidos para completar la economía de la salvación? Si algo hay importante en entender qué es la familia está constituida para que le dé esos frutos a Dios, para que Dios complete la economía de la salvación. Entonces, somos unos vehículos de procreación. Por eso es que cuando la familia no está abierta a la vida, es una familia disfuncional. Muy sencillo, porque si usted se casa y no está abierto a la vida, entonces ese matrimonio es inútil para Dios, porque si usted se casó, lo primero que tiene que hacer es abrirse a la vida. Por eso es que la iglesia es tan perseguida y criticada hoy por eso, porque la iglesia no puede negociar el hecho de que una pareja que se case vaya a planificar su familia y vaya contra la voluntad de Dios. Por eso existe el método Billings, que llama, que es lo único que la iglesia acepta como planificación familiar, porque dentro de eso continúa actuando la voluntad divina. Porque si la pareja está planificando dentro de la ovulación, que es natural, y Dios quiere que tenga un hijo, aunque esté ovulando o como pueda suceder en ese momento, en cualquier estado que se encuentre la mujer, en ese momento ovulando o no ovulando, el embarazo va a ser inminente porque Dios lo quiere así. Pero las personas que atajan la procreación en forma artificial, o sea, con anticonceptivos, con quién sabe cuántas otras formas que lo hacen, están en contra de la voluntad de Dios, o sea, están prácticamente promoviendo el aborto. Y esto es contra la familia. Esa no se consideraría una familia de Dios. No es de Dios, aunque tengan un sacramento, porque están evitando la vida. Ahora, hay casos específicos de enfermedades graves donde un embarazo puede eliminar la vida de la madre. Estas son cosas excepcionales que la iglesia siempre ha considerado, pero eso tendría que ser visto por un obispo. Sin embargo, es importante descubrir que nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto, siendo hijos de Dios, tenemos que localizarnos dentro de la familia para poder ser considerados esos hijos. Porque des en cuenta que muchas personas nacen de familias que no fueron constituidas en Dios. Y esos hijos, a pesar de no haber nacido con la bendición de Dios, tan solo llevarán la maldición de la unión libre de sus padres si imitan a sus padres, porque nosotros no heredamos las maldiciones de los padres a no ser de que seamos tan desobedientes como ellos. Heredamos las influencias, las tendencias, pero esas maldiciones no actuarán contra nosotros si nosotros no actuamos sobre ellas, o sea, si no imitamos lo que los padres hicieron. Entonces, hoy, para nosotros como cristianos, nuestra más importante misión es promover la familia cristiana, que es la familia sacramental. Miren que duele mucho encontrar tanta gente que no entiende esto, de que es trascendental, es definitivo obedecerle a Dios. Es definitivo, obedecerle a Dios en todo, y especialmente en la familia constituida en el sacramento. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad muy grande si somos matrimonios, porque la responsabilidad nuestra son los frutos del matrimonio, que son los hijos. Y supongamos que un matrimonio no tenga hijos, él tiene la responsabilidad de todos los hijos, o sea, ya se convirtieron todos los hijos en sus hijos, porque des en cuenta que un sacerdote renunció a tener hijos y se hizo célibe por voluntad propia. Ahí, como dice la palabra, hay eunucos que fueron creados por Dios,
eunucos que fueron creados por los hombres y eunucos que se hicieron eunucos por su propia voluntad. Entonces hay sacerdotes que nacen sacerdotes y son creados sacerdotes, o sea, eunucos que fueron hechos eunucos por Dios y nacieron célibes. Así fue, Dios los creó así. Hay otros que son obligados, como en la antigüedad, los sirvientes de la reina a todos los castraban, ¿no? Porque para que no tuvieran nunca el chance de tener ninguna relación con la reina. Entonces esos eran eunucos hechos por los hombres. Y lo otro es que yo como hombre, en un momento dado, hago lo que hizo San Antonio de Padua. ¿Usted sabe lo que hizo San Antonio de Padua? San Antonio de Padua no tenía vocación religiosa, pero él hirió a su primo, creo que era el primo me parece, y se iba a morir el primo. Entonces San Antonio le dijo al Señor: si le das la vida, si lo salvas, me voy de monje, si me vuelvo sacerdote, me entrego a ti. O sea, él no tenía vocación. Entonces él se hizo eunuco, él se entregó a Dios porque él quiso hacerlo y le pidió a Dios que lo ayudara, y Dios lo ayudó y se volvió franciscano, y es uno de los santos más grandes de la iglesia, San Antonio de Padua. Pero él se hizo eunuco él mismo, sino él, obviamente, porque él fue a través de una petición que le hizo a Dios. No es lo mismo que hizo, y digamos, dentro de la historia sagrada nosotros encontramos muchísimos eventos en los cuales el hombre decidió hacerse así, y otras que nació así. Hay casos de santos que desde pequeñitos estaban celebrando misa, cuando tenían 5 años celebraban misa y confesaban gente, porque esos eran sus juegos. Ya habían nacido sacerdotes, eran desde pequeños así. Eso no hacía San Antonio de Padua, y tampoco San Francisco de Asís. Eso estaban jugando con otras cosas cuando eran jóvenes, ¿no? Y por eso es que nosotros entendemos que una mujer puede entregarle su maternidad a Dios y sacrificar esa posibilidad de ser madre y volverse monja. Y otras son monjas que nacen monjas. Pero lo que yo quiero decir con esto, también hay matrimonios que no tienen hijos. Por alguna razón, mire que en las escrituras hay cantidades de matrimonios sin hijos, y de repente matrimonios de esos fueron escogidos para que en ancianidad tuvieran un hijo, que se convirtió en columna de la historia sagrada, como Sara con Isaac. Y hay una línea grandísima, Santa Ana y San Joaquín, y muchísimos otros, Santa Elizabeth y San Zacarías, y la lista es muy grande de mujeres que nunca tuvieron hijos y que de ancianas el Señor las llamó, y a otras nunca tuvieron. Pero ¿qué sucede? Es que la maternidad o la paternidad no es solamente orgánica, carnal. La maternidad también es la responsabilidad espiritual que tenemos nosotros los unos con los otros. Yo he encontrado personas, mujeres que han sido mi mamá en un aeropuerto por media hora, ¿sí? Señoras que lo cuidan a uno ni las conoce, y son mamás de todo el mundo donde están, a todo el mundo lo cuidan. También hay señoras que son papás de la gente donde están y cuidan de la gente, son todos hijos de ellos. Y por eso, ¿qué es la familia? La familia es ser hijos de Dios, esa es la familia. La familia es entender que todos los seres humanos son criaturas creadas por Dios y que son hermanos nuestros. Por eso, el sentido de la familia es amarnos los unos a los otros, todos. Porque hay gente que el único sentido que tiene la familia son su esposo, su esposa, sus hijos, y los parientes más cercanos que más los benefician o más los aplauden o los quieren. Y el resto de la humanidad son como el ganado que pasa, nada que ver. Eso no es familia, ese no es el sentido de la familia. El sentido de la familia es que todos somos hijos de Dios. Y ahí comienza la familia. La familia es el amor de Dios, esa es la familia. Porque des en cuenta que es José y María. José y María son la familia de Nazaret que se convirtió en el hogar de toda la humanidad entera, porque fue el hogar que trajo nuestra redención a Jesucristo. El fruto de José y María es Jesús, y Jesús es nuestro Salvador. Por lo tanto, la enseñanza del hogar de Nazaret, que es nuestra cuna de familia, es que es el hogar de toda la humanidad. Entonces el amor de José y María era para toda la humanidad entera, porque María lloraba por todos nosotros. Y San José fue el padre putativo que cuidó a ese hijo que es nuestro Salvador.
Por lo tanto, nosotros debemos entender que somos llamados a amarnos los unos a los otros y a considerar que toda la humanidad entera es nuestra familia y nosotros somos la familia de ellos. Y esto lo tenemos que tener muy claro, porque si no, nunca seremos familia cristiana. La familia cristiana es una familia que se crucifica en el amor de Dios. Se crucifica al pecado, pero en el amor de Dios, entendiendo de que yo tengo que llevar encima de mí el sufrimiento del prójimo. Yo tengo que sentir lo que el prójimo siente. Tengo que sentir sus alegrías y sus tristezas. No puedo pasar simplemente ignorando el dolor ajeno, porque es que lo más común de esta cultura de la muerte en que vivimos es que yo no tengo por qué sufrir por los demás, ni sufrir lo que los demás sufren. Eso no es mi problema. Yo tengo que dedicarme a lo mío. Y eso es, ustedes se dan cuenta, no sé cuántos de ustedes vivirán en un edificio en Bogotá. Hay mucha gente que vive en un edificio y no tiene ni idea quién vive al lado. Y no conoce a casi nadie del edificio. Porque pues no le importa, no hay tiempo para eso. Esa gente no tiene nada que ver conmigo. Los del tercer piso, pues allá ellos. Los del primero, pues no sé en qué andarán, no me importa. Lo único que sé es que de esas cosas no tienen nada que ver conmigo. Pero la realidad es que no es así. El Espíritu de Dios nos llama a que si estamos en ese edificio, todos los que viven ahí son mi familia. Esos son mi familia. Ahí me debe preocupar qué les pasa. Y no es que yo me vaya a meter en la vida de ellos, pero sí mi corazón debe estar con ellos. Y toda mi atención y mi afecto. Y no solamente convertirme en una isla dentro de ese edificio. Y esto es muy importante tenerlo claro, porque si no tenemos claro de que toda la humanidad es nuestra familia, nunca seremos familia. Y nuestra familia no será más que una isla egoísta, donde yo estoy sembrando mis propios intereses y mis propias preocupaciones. Y de ahí hacia afuera no hay nada, porque el resto del mundo no me importa. Eso simplemente, si uno se salva, eso sería el purgatorio más largo que ustedes se puedan imaginar, porque les tocaría pasar años aprendiendo a amar, porque la lección más grande que tenemos que aprender como cristianos es aprender a amarnos los unos a los otros, pero quiere decir todos, aprender a amar a la gente, y lo contrario nos toca aprender en el purgatorio. Voy a pedirle al Señor su palabra porque el tiempo se nos termina y esta reflexión sobre la familia no terminaría nunca, porque es el centro de nuestra fe. Les voy a leer de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 15, desde el versículo 14, y dice así: actuación de San Pablo. Hermanos míos, por lo que se refiere a vosotros, yo mismo estoy persuadido de que también vosotros estáis llenos de bondad, repletos de toda ciencia, hasta el punto de que podéis amonestaros unos a otros. Os he escrito en parte con cierta audacia, para reavivar vuestra memoria, en virtud de la gracia que me ha sido dada por Dios, de ser ministro de Cristo Jesús entre los gentiles, cumpliendo el ministerio sagrado del Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser grata, santificada en el Espíritu Santo. Tengo por eso de qué gloriarme en Cristo Jesús en las cosas que se refiere a Dios, y no me atreveré a hablar de algo que Cristo no haya realizado a través de mí para la obediencia a los gentiles de palabra y de obra, con la eficacia de milagros y prodigios y con la fuerza del Espíritu de Dios, de tal forma que desde Jerusalén y por todas partes hasta la Iliria he dado cumplimiento al Evangelio de Cristo, teniendo cuidado, sin embargo, de predicar el Evangelio donde aún no era conocido el nombre de Cristo, para no construir sobre los cimientos puestos por otro, sino conforme está escrito: lo que no han recibido anuncio de él lo verán, y los que lo oyeron lo comprenderán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues le damos gracias al Señor y lo bendecimos.